A ver. ¿Dónde está? O sea, podemos ver en esta imagen casi no podemos ver la relación correcta de las estructuras, es decir, lo que está ventral, lo que está dorsal, lo que está craneal y lo que está caudal, pero también es muy importante, ¿ok? Por eso, miren, agarré, estas imágenes son del libro Grey de Anatomía, el que van a ver el próximo semestre ya que pasen, ¿ok? Y miren, cuando nosotros estudiamos el corazón más simplificadamente, podemos ver este tipo de esquemas. Este lo van a ver ustedes el otro semestre. Miren, vemos cómo están las aurículas en una relación posterior y un poquito superior, ¿ok? A diferencia de los ventrículos. Entonces están en una relación ventral o anterior. En este caso, como estamos en embrio, una disculpa, las aurículas son dorsales, ¿ok? Y craneales. Y los ventrículos son ventrales y caudales, ¿ok? Esto es muy importante que guarden cómo está acomodado cada cámara. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que el corazón se tiene que plegar y van a ver que el plegamiento del corazón es en el mismo sentido en el que quedan las cámaras al final. Entonces va a ser muy fácil. Si ustedes ya conocen que el corazón está acomodado de esta forma, con aurículas en posición dorsal y craneal y ventrículos en posición ventral y caudal, va a ser muy fácil que entiendan ahorita el plegamiento del corazón, ¿ok? ¿Y qué es todo esto del plegamiento del corazón? Bueno, el corazón es uno de los órganos donde también se puede ver mucho. Van a ver que a partir de este parcial, segundo y tercer parcial, que ya vemos organogénesis, vamos a estar viendo muchos conceptos que representan etapas evolutivas, ¿ok? No solo del humano, sino de muchas especies que las podemos observar a lo largo del desarrollo embriológico como si fueran una base común entre muchas especies. Por ejemplo, en el corazón, en muchas especies en el desarrollo embrionario, incluyendo en el desarrollo de los humanos, encontramos que el corazón inicialmente es una estructura muy primitiva llamada tubo cardíaco, ¿ok? Y es este de aquí, miren, este era tu corazón cuando eras un embrión de 3 semanas, 3, 4 semanas, así estaba tu corazón. Este se llama tubo cardíaco, te lo presento. El tubo cardíaco se forma en la tercera semana y algo muy interesante de él es que el tubo cardíaco, así como lo ves tú de simple, ya es un órgano entre comillas funcional porque ya late por sí mismo. Acuérdate que las células cardíacas tienen la posibilidad de latir intrínsecamente. Empieza a latir ya desde esta semana, desde que tiene esta forma y empieza a distribuir sangre a lo largo del cuerpo del embrión. ¿Por qué esto es importante? Porque de hecho el aparato cardiovascular es el primer sistema en desarrollarse, ¿ok? Yo sé que en la tercera semana también se está formando el tubo neural, o sea, el sistema nervioso. También podríamos decir que es uno de los primeros, pero lo que tiene el corazón, a diferencia del sistema nervioso, es que por mera fisiología, ¿ok? Por meras razones fisiológicas, es necesario que desde su desarrollo ya sea un órgano funcional, ¿ok? No como el sistema nervioso, o sea, ¿para qué quieres? Hay un cerebro ya completamente desarrollado, ¿verdad? En este caso el corazón sí, el embrión sí necesita toda la irrigación en todo el resto de su cuerpo, porque pues ahí están todos los nutrientes que están llegando a través de la placenta, ¿ok? Entonces el corazón tiene la obligación de ser un órgano funcional desde sus inicios, ¿ok? Y desde aquí, como les digo, ya hay latido cardíaco, ya hay también una dirección del flujo cardíaco. Es decir, en este caso, el tubo cardíaco tiene un extremo o un polo arterial y un polo venoso, ¿ok? Ustedes saben que las arterias son aquellos vasos sanguíneos que llevan sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Y las venas son aquellos vasos sanguíneos que llevan sangre desde todo el resto del cuerpo hacia el corazón, ¿ok? Grábense mucho eso. Entonces, aquí, a través de su extremo caudal, que va a ser su extremo venoso, vamos a encontrar a los dos senos venosos, ¿ok? Son dos cavidades, por eso se llaman senos, a donde van a estar llegando tres de las venas más importantes del embrión. Una es la vena cardinal común, otra es la vena vitelina y otra es la vena umbilical. En el periodo embrionario, ok, yo sé que a lo mejor llega a ser un poco confuso, pero en el periodo embrionario sí hay dos venas umbilicales. O yo sé que tú ya viste primer parcial,
ya viste que el cordón umbilical tiene una vena y dos arterias. Bueno, déjame romperte y decirte que toda tu vida fue una mentira, porque en realidad sí hay dos venas umbilicales en el periodo embrionario, solamente que estas se fusionan al terminar el periodo embrionario, y ya para el periodo fetal solamente hay una vena umbilical. No se fusionan, una de las dos degenera, ¿ok? Todo el sistema circulatorio embrionario pasa por muchos cambios hasta llegar al sistema circulatorio fetal, que se parece mucho, mucho más al del adulto, ¿ok? Entonces, a este polo venoso o extremo venoso, que es el extremo caudal, ¿ok? Del tubo cardíaco, van a estar llegando tres de las venas más importantes, ¿ok? Y esa sangre va a estar circulando de nuevo por todo el embrión hasta llegar a las arterias umbilicales, llegar a la placenta, oxigenarse y volver a regresar, ¿ok? Hacia ese extremo venoso y volver a circular por todo el embrión, ¿ok? Este tubo, para poder alcanzar esta morfología de aquí, este tubo hueco, igual que el corazón que es hueco, ¿ok? Debe de plegarse, debe de pasar por un proceso de plegamiento. Y este proceso de plegamiento es lo que conocemos como la morfogénesis del corazón, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre la morfogénesis del corazón. Para esto tenemos que meter también otro concepto muy importante que ustedes ya conocen porque lo vimos en el tema de periodo embrionario, que es el concepto de la hematopoiesis, ¿ok? La hematopoiesis se refiere a la formación de nuevas células de la línea sanguínea, es decir, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, ¿ok? Es lo mismo que yo diga eritrocitos y leucocitos, ¿ok? Esos son los glóbulos blancos, los leucocitos. Entonces, todo este proceso hematopoyético en el adulto, en este caso en ti, en estos momentos, está teniendo lugar en la médula ósea, ¿ok? No en todos los huesos tenemos médula ósea que forme, que esté activamente hematopoyética, sino que tenemos ciertos huesos de los cuales la hematopoiesis es muy activa. Estos huesos ya los van a ver ustedes después porque son de los mismos huesos de donde tienes que tomar una biopsia, por ejemplo, una biopsia de médula ósea. Un ejemplo podría ser las crestas ilíacas, por ejemplo, que son los huesitos estos que están aquí en la cadera, ¿ok? Bueno, eso X, ahorita no es relevante. Lo que es necesario que comprendas es que en la etapa adulta y al final de la etapa fetal, perdón, sí, al final de la etapa fetal, la hematopoiesis es llevada a cabo en la médula ósea, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque durante la vida intrauterina, la hematopoiesis es llevada a cabo por distintos órganos, ¿ok? Y esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque en el periodo fetal, el principal órgano hematopoyético corresponde al hígado, ¿ok? ¿Por qué crees tú que en el periodo fetal el hígado, ¿ok? esté siendo el principal órgano hematopoyético y no la médula ósea? Por una sencilla razón, porque en el periodo fetal los huesos apenas se están osificando, todavía son moldes de cartílago, entonces no tendría sentido que ya estuvieran llevando a cabo hematopoiesis si todavía ni siquiera son huesos, son moldes de cartílago, ¿ok? Por eso en el periodo fetal el principal órgano hematopoyético es el hígado. Y si nos vamos al periodo embrionario, esto cambia aún más. ¿Por qué? Porque más o menos a partir de la quinta semana, cuando aparece la prominencia hepática, no sé si te acuerdas, la cardiohepática, bueno, ya había una prominencia cardíaca, aparece el hígado como órgano hematopoyético, empieza a crecer, ¿ok? Y aparece la prominencia cardiohepática. Bueno, a partir de esa quinta semana, sí, el hígado toma el mando, ¿verdad? De la hematopoiesis, pero esto no siempre fue así. ¿Por qué? Porque durante las primeras semanas de este desarrollo embrionario, los sitios hematopoyéticos también cambiaron, ¿ok? Y estos sitios pueden dividirse en sitios extraembrionarios, es decir, que están por fuera del embrión, y sitios intraembrionarios, es decir, que están por dentro del embrión. El sitio extraembrionario que nosotros estudiamos es el saco vitelino, ¿ok? Todo comienza en la tercera semana. Déjenme le hago zoom aquí. En la tercera semana, cuando en la pared del saco vitelino comienzan a formarse acúmulos de células mesodérmicas, ¿ok?
aunque estemos hablando de la pared del saco vitelino que está formada de endodermo, la sangre se forma por células mesodérmicas, ¿ok? Mucho ojo con eso. Entonces, se empiezan a formar acúmulos de células llamados islotes sanguíneos, ¿ok? Entonces, un islote sanguíneo no es nada más que acúmulos de células, ¿en dónde? En la pared del saco vitelino, ¿ok? Como lo puedes ver aquí, en este caso en la imagen le pusieron islote hemático, ¿ok? Pero se refiere a lo mismo, a los islotes sanguíneos, ¿ok? ¿Qué va a estar pasando con estos islotes sanguíneos? Vámonos a esta otra imagen que te puse aquí abajo, mira. Esto representa a lo que es un islote sanguíneo. Te digo, son solamente acumulaciones de células. ¿Qué pasa con estos islotes? Las células del centro del islote van a formar células sanguíneas. Las células de la periferia del islote van a formar la pared endotelial de los vasos sanguíneos. Y es lo que está pasando en esta imagen. Mira, fíjate cómo las células de la periferia se quedan uniéndose formando una pared y las células del centro se desprenden hacia la circulación para formar células sanguíneas. Y esta es la función de los islotes sanguíneos, formar tanto vasos sanguíneos como sangre, ¿ok? Mucho ojo con eso. ¿Por qué es importante esto? Porque como tal, lo que es el tubo cardíaco se forma aparte, ¿ok? Completamente aparte de los vasos sanguíneos. De hecho, ahí te va un datito curioso por si no sabías, en realidad los vasos sanguíneos se forman y luego van y se conectan al corazón en desarrollo. No es que del corazón salgan y se extiendan, sino que los vasos se forman aparte completamente independientemente del corazón y estos van y se conectan a este de aquí, al tubo cardíaco primitivo, ¿ok? Y todo esto, ¿en qué momento está pasando? En la formación de los islotes sanguíneos, ¿ok? Acuérdate que estos se forman en la pared del saco vitelino. ¿Y cuáles son los otros sitios intraembrionarios? Antes de la quinta semana, ¿ok? Cuando el hígado ya es un órgano hematopoyético, células progenitoras tienen que migrar hacia él y en su camino de migración también van produciendo células sanguíneas, o sea, van llevando a cabo la hematopoiesis incluso en su migración. Ya tú vas a ver cuando no me voy a clavar con hematopoiesis, con lo que es como tal el proceso, porque es un proceso muy largo y es un proceso que vas a ver en histo, lo vas a ver en fisio, lo vas a ver en inmuno y lo vas a ver en pato, ¿ok? Entonces, y también en pato C, en sexto semestre. Entonces, lo vas a ver todos los semestres. Por eso es un proceso que no me voy a clavar yo ahorita porque ni siquiera te lo van a preguntar. Consiste en la diferenciación, solamente te voy a decir de una célula madre pluripotente en los distintos tipos de células sanguíneas, ya sean eritrocitos o células del sistema inmune como linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etcétera, plaquetas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, todo eso es lo que corresponde a la hematopoiesis y todo ese proceso va pasando incluso durante la migración de estas células desde el saco vitelino hacia su futuro lugar que va a ser el hígado. En este trayecto pasan por algo llamado conducto o región aorta, gónada, mesonefros, ¿ok? ¿Qué es eso? Déjame, vamos a poner una imagencita de estas de primer parcial, así medio sordeaditos, porque son del departamento. Mira, vamos a verla. Quiero que veas. Acuérdate que aquí a los lados del tubo neural está el mesodermo paraxial, el mesodermo lateral que se divide en somático y esplácnico, y entre ellos está lo que es el mesodermo intermedio, ¿ok? Tú ya sabes que hay un espacio que divide al mesodermo somático del mesodermo esplácnico, que es este de aquí. ¿Cómo se llama este espacio? Alguien que me diga. Si están poniendo atención, a ver, que alguien que me diga cómo se llama este espacio, está muy fácil. Celoma intraembrionario. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Se llama celoma intraembrionario. Pero entonces, si esto es el celoma intraembrionario, les pregunto, ¿qué es esto de acá? O sea, ¿qué es este espacio de aquí? Si esto es el celoma, sí, estás bien. ¿Qué es esto de acá? ¿Alguien sabe qué es eso? Nadie. Muy bien. Esto corresponde
a uno de los vasos sanguíneos embrionarios principales, llamado aorta dorsal, ¿ok? Todo este espacio de aquí se llaman aortas dorsales y corresponden al sistema circulatorio primitivo del embrión, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque en su trayecto hacia el hígado, las células van a pasar, acuérdense que aquí abajo todo esto está el saco vitelino, ¿ok? Porque todo esto es endodermo. Entonces, en su trayecto de migración por toda la pared del endodermo, tienen que llegar hacia el hígado y en su trayecto van a pasar también por la aorta dorsal, ¿ok? Y también van a pasar por el mesodermo intermedio. Que el mesodermo intermedio, ¿qué es lo que iba a formar? Va a formar a los riñones y va a formar a las gónadas, ¿ok? Eso es lo que va a formar. Entonces, todo este trayecto por donde van a pasar las células se llama conducto aorta, aquí está, gónada y mesonefros, ¿ok? Es por eso que se llama así, conducto o región aorta, gónada, mesonefros. Es parte del trayecto de estas células y toda esta zona, pues es parte de la hematopoiesis también y es uno de los sitios intraembrionarios, ¿ok? Hay algunos libros que lo toman por separado. Ah, es que la aorta dorsal también es hematopoyética. Sí, todo esto, toda esta región, aorta, gónada, mesonefros, te dice la Arteaga que durante su migración también es una región hematopoyética, ¿ok? Y es una región intraembrionaria, ¿ok? Eso es lo que te puse aquí. Ya de ahí sigue el hígado, que sí ya lo vimos. ¿Dudas sobre los sitios intra y extraembrionarios de hematopoiesis? ¿Alguien que tenga dudas de eso? Ya vamos a pasar ahora sí a la formación del tubo cardíaco. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Nada? Todo bien, dice Roberto. Los demás. Uy, no. Se hace que no hay nadie en la llamada. Ándale, todo bien. Ya, pues, ya pusieron. Sobres, pues. Vamos a empezar a ver la formación del tubo cardíaco. ¿Ok? Entonces, ¿qué onda con el tubo cardíaco? ¿Cómo se va a formar? ¿A partir de qué? ¿Con qué se come? Acuérdate, vamos a poner aquí otra imagencita de embriología de la tercera semana. Entonces, mira, vamos a ver, aquí hay una imagen muy bonita que me gusta mucho sobre la gastrulación que nos explica cómo es que se va a estar formando el tubo cardíaco. Mira, vamos a ver esta imagen de acá. Pues acuérdate que en la tercera semana el embrión tiene una morfología similar a esta de aquí, ¿ok? Esto es un disco plano trilaminar, ¿ok? Acuérdate de esto, un disco plano trilaminar. Bueno, en este caso se está volviendo el disco plano trilaminar porque está en la gastrulación. ¿Cómo sé yo que está gastrulando, aunque no alcance a ver el título de la imagen? Porque acuérdense que está la línea y el nodo primitivo. Y acuérdense que la línea primitiva dijimos que era la primer señal de que ya empezó la gastrulación, ¿verdad? Entonces, a través de esta línea primitiva van a estar migrando células del epiblasto para formar endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿verdad? Entonces, algunas células del epiblasto ya desde antes de migrar ya se están determinando, ¿ok? Se están determinando y al cruzar por la línea primitiva, estas células ya se vuelven mesodermo, pero un mesodermo especial. Yo sé que habíamos visto, ¿verdad? Que había mesodermo paraxial, intermedio, lateral, mesodermo axial, mesodermo extraembrionario y te voy a presentar un nuevo mesodermo. Es el mesodermo cardiogénico, ¿ok? El mesodermo cardiogénico lo que va a hacer es que si tú pudieras marcar genéticamente, o sea, viendo qué genes expresa cada célula de aquí del embrión, del mesodermo, tú podrías ver que las células que van a formar al corazón genéticamente marcadas con genes que se expresan durante la formación del corazón, ahorita vamos a ver algunos, van a estar acomodándose aquí alrededor de la membrana bucofaringea formando una herradura, ¿ok? Así, una herradura alrededor, mira, de la membrana oro o bucofaringea, que es esta de acá. Acuérdate que es una unión entre el ectodermo y el endodermo donde no hay mesodermo.
Eso es la membrana orofaringia y también la membrana cloacal. Bueno, alrededor de la membrana orofaringia se van a empezar a acomodar las células de mesodermo cardiogénico para formar a lo que es el campo cardiogénico primario, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el corazón se va a formar a partir de dos campos cardiogénicos. Si hay un campo cardiogénico, acuérdense en medicina, si hay algo superior que, o sea, que tenga el nombre, no sé, control de la tele. Aquí traigo un control de la tele. Si se llama control de la tele superior, a huevo en medicina siempre va a haber un control de la tele inferior. Si se llama control primario, a huevo va a haber uno secundario, ¿ok? Entonces siempre acuérdense de eso. Si hay un campo cardiogénico primario, entonces también hay un campo cardiogénico secundario. La diferencia es que el campo cardiogénico secundario se va a formar a partir de tejido que correspondía a lo que van a ser los arcos faringios, ¿ok? Y se va a poner de la misma forma que lo hace el campo cardiogénico primario. Es decir, como en este esquema, también el campo cardiogénico secundario se va a acomodar aquí en forma de herradura alrededor de la membrana bucofaringea. ¿Qué es lo que va a pasar con estas células de los campos cardiogénicos? Se van a empezar a acumular y formar tubos cardíacos dentro de lo que es el mesodermo esplácnico. Mucho ojo con eso, mira, acuérdate. Aquí está el mesodermo axial, ¿verdad? Aquí estaría la notocorda. Acá están los somitas, el mesodermo paraxial. El mesodermo intermedio también estaría por aquí. Y está el mesodermo lateral que se divide en el somático y el esplácnico, que es este que está aquí ventral pegado al endodermo. Entonces, el mesodermo esplácnico, dentro de él vamos a encontrar que se van a formar lo que son dos tubos cardíacos, uno de cada lado. Mira, aquí hay uno y aquí hay otro tubo cardíaco. Con el plegamiento del embrión, acuérdate que el plegamiento movía a lo que era la membrana bucofaringea, movía la cavidad pericárdica y también lo que va a provocar es que estos dos tubos cardíacos se acerquen a la línea media. ¿Y qué crees que pasa cuando dos estructuras embrionarias se acercan a la línea media y se quedan muy juntitas? Pues se van a fusionar hasta que terminan formando a un solo tubo cardíaco endotelial. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar más de él. ¿Qué cosa, qué cosa crees que debe de ocurrir aquí en las paredes de estos tubos cardíacos al momento que se fusionan? ¿Qué proceso biológico, qué proceso del desarrollo que tú conozcas, qué crees que les deba de pasar para desaparecer esa pared? Apoptosis. Apoptosis, exactamente. Entonces, mucho, o sea, parece simple, pero estas son preguntitas o cositas que de repente ponen como datos en las preguntas esas con respuestas largas, ¿ok? Entonces, entre estas paredes de los tubos cardíacos debe de haber apoptosis para que se puedan fusionar correctamente. Además, alrededor del tubo cardíaco vamos a encontrar que va a haber capas, ¿ok? Porque no solamente van a estar las células de los tubos cardíacos, sino que va a tener tejido rodeándolo a su alrededor, ¿ok? Para empezar, la capa más interna de ese tubo cardíaco, lo que se formó a partir de ese mesodermo cardiogénico, es tejido endotelial, ¿ok? Es el futuro endocardio, es una capa única de células planas que se acomoda revistiendo todo el interior de esta cavidad que tiene el tubo cardíaco. Alrededor de él vamos a encontrar lo que es la gelatina cardíaca, que es todo este tejido de acá. La gelatina cardíaca es una matriz extracelular, ¿ok? Es como una gelatina. Pues sí, se llama gelatina cardíaca, ¿no? Pero es como un gel que está hecho de proteínas, por ejemplo, de ácido hialurónico, distintos tipos de colágeno, y va a estar encargándose de funciones como la tabicación del corazón. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Todo esto que vemos aquí en amarillito es la gelatina cardíaca. Y alrededor, ya por fuera de esa gelatina cardíaca, lo que vamos a encontrar es al mesodermo esplácnico, al mismo mesodermo esplácnico de aquí, mira, aquí está, rodeando a todo lo que es el tubo cardíaco endotelial y la gelatina cardíaca. Esto es muy importante que guardes el conocimiento de cómo están relacionados, es decir, qué es lo que está externo, o sea, el mesodermo esplácnico,
lo que está interno, el endocardio, y lo que está entre ellos dos, que es la gelatina cardíaca, ¿ok? Porque esto tiene mucha importancia en lo que ya son los derivados finales, ¿ok? ¿Qué es lo que va a formar como tal el mesodermo esplácnico? El mesodermo esplácnico se va a encargar de formar lo que es el músculo cardíaco o también llamado miocardio. El miocardio es esa capa de músculo que tiene el corazón que le permite contraerse para tener su función y además es esa capa, no sé si alguien ha escuchado hablar del infarto al miocardio. Bueno, un infarto es cuando esa capa del corazón se queda sin riego sanguíneo, es decir, se queda isquémica, ¿ok? Eso es un infarto. Entonces, ¿a dónde se infartan? Al miocardio. ¿De dónde viene embriológicamente? Ah, bueno, viene del mesodermo esplácnico, ¿ok? Entonces, se forma el tubo cardíaco y como te digo, tiene sus capas de interna a externa, el endotelio que va a ser el endocardio, la gelatina cardíaca y el mesodermo esplácnico, ¿ok? ¿Qué otras cosas son importantes? Bueno, ese tubo cardíaco que dijimos que tenía un extremo venoso y un extremo arterial, también tiene dilataciones, ¿ok? Si lo puedes ver aquí, tiene como abombamientos. Estos de acá son dilataciones o abombamientos que tiene el tubo cardíaco. Y cada una de estas va a formar una cavidad o una región anatómica específica del corazón. Por eso es muy importante que los tengamos todos en cuenta. Mira, fíjate cómo desde el polo venoso encontramos a los dos senos venosos que se unen para formar a lo que es la aurícula, ¿ok? Yo sé que el corazón tiene dos aurículas, ¿verdad? Aurícula izquierda y aurícula derecha. Bueno, el tubo cardíaco tiene una sola aurícula, también llamada aurícula primitiva, ¿ok? La aurícula se continúa cranealmente con lo que es el ventrículo primitivo. De igual manera, este ventrículo primitivo, yo sé que en el corazón adulto hay ventrículos, pero en el caso del tubo solamente tenemos un ventrículo primitivo y tenemos otras dos regiones que a lo mejor no conocías, que es el bulbus cordis o bulbo cardíaco, que es esta estructura acá, el tronco arterioso, que es este de aquí, y además en el extremo más craneal del corazón tenemos a lo que es el saco aórtico, el cual tiene dos expansiones que se van a estar conectando con la circulación arterial primitiva del embrión, con esas aortas dorsales de las que les hablaba y además de los arcos aórticos que vamos a hablar en la siguiente clase, ¿ok? Por eso no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que va a formar cada uno de estos? Vámonos de arriba hacia abajo, ¿ok? El tronco arterioso, ¿qué es lo que va a formar? Mira, tronco arterioso, de una vez te doy un spoiler, mira, a estos dos grandes vasos que son lo que es la aorta y el tronco y la pulmonar, la arteria pulmonar, les reconocemos segmentos iniciales, ¿ok? En el caso de la aorta, su segmento inicial se llama aorta ascendente. En el caso de lo que es la arteria pulmonar que tenemos, en realidad, ojo, fíjate, arteria pulmonar es esta de aquí, la que ya va para el pulmón, ¿ok? Tenemos una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda, ¿ok? Estas dos arterias pulmonares se unen para formar el tronco de la pulmonar, que es esta de aquí, tronco de la arteria pulmonar. Como tal, los derivados del tronco arterioso son solamente esos segmentos iniciales que corresponde a lo que es la aorta ascendente, que estaría aquí, y a lo que es el tronco de la pulmonar. De hecho, lo podemos ver mejor en esta imagen que veíamos nosotros al inicio. Este segmento inicial de la aorta y este segmento inicial del tronco de la pulmonar son los derivados del tronco arterioso, ¿ok? Y tiene sentido porque son lo más craneal, ¿verdad? Siguiendo a lo que es el bulbus cordis. El bulbus cordis va a formar algo llamado cámaras de salida, ¿ok? Ese término a lo mejor ustedes no lo han escuchado en clase. Cámaras de salida se refiere como tal a los segmentos iniciales de los troncos de las grandes vasos o de las grandes arterias, ¿ok? Es decir, aquí cuando el ventrículo bombea, déjenme ver si encuentro aquí hay una imagen mejor. Cuando el ventrículo bombea sangre hacia lo que es los grandes vasos, en este caso estamos viendo el ventrículo derecho,
que va a bombear sangre hacia lo que es el tronco de la pulmonar, va a tener que pasar por otro segmento inicial, ¿ok? Este segmento inicial, que es este de aquí, se conoce como cono arterioso, ¿ok? ¿Por qué se llama cono arterioso? Porque los anatomistas cuando lo veían dijeron, bueno, ¿sabes qué? Se me hace que tiene forma de cono, ¿ok? Y entonces estos grandes, estos segmentos que están aquí, que cuando tú los ves tienen forma de cono, que sería todo esto, se conoce como cono arterioso y es lo que va a formar lo que es el bulbus cordis. Este cono arterioso corresponde a lo que son las cámaras de salida, ¿ok? Así se llaman, cámaras de salida. Es lo que se encuentra justo antes de que tú vayas a cruzar una de las válvulas semilunares. La cámara de salida del lado derecho se conoce como infundíbulo de la arteria pulmonar o también llamado infundíbulo pulmonar. La cámara de salida que nosotros veríamos, déjenme ver si aquí está, del lado, no se alcanza a ver, la cámara de salida que tendríamos del lado izquierdo, o sea, hacia la salida, hacia la aorta, se conoce como vestíbulo aórtico, ¿ok? Entonces, acuérdense de esta gran diferencia porque luego se atoran, como que se confunden. La arteria pulmonar tiene una cámara de salida llamada infundíbulo pulmonar que se encuentra en el ventrículo derecho y la aorta tiene una cámara de salida que se conoce como vestíbulo aórtico, ¿ok? Y se encuentra en el ventrículo izquierdo. Además, el bulbus cordis también va a contribuir a la formación del ventrículo derecho, ¿ok? Mucho ojo con eso, ¿ok? Acuérdate que el bulbus cordis es el que va a contribuir a la formación del ventrículo derecho. Ahorita que veamos el plegamiento, le vas a encontrar más sentido, ¿ok? Ya con eso vamos a acabar. Ah, no, todavía nos falta, ok, pero vamos a acabar con el plegamiento del corazón. Eso es lo que vamos a ver hasta hoy. Entonces, el bulbus cordis va a formar cámaras de salida, ok, y ventrículo derecho. El ventrículo, ahora sí, este ventrículo primitivo lo que va a estar formando es al ventrículo izquierdo. También va a contribuir para el derecho, pero en su mayoría el derecho es formado por el bulbus cordis y el ventrículo izquierdo es formado como tal, ahora sí, por el ventrículo primitivo. Lo contrario a lo que pasa en las aurículas. La aurícula primitiva va a formar completamente a lo que son ambas aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿ok? Y los senos venosos, el seno venoso del lado izquierdo va a formar al seno coronario, ahorita vamos a hablar de eso, y el seno venoso del lado derecho se va a unir a la aurícula primitiva para formar una parte de esta aurícula derecha que se llama porción lisa de la aurícula derecha, ¿ok? Por eso no te preocupes, ahorita la vamos a ver más adelante, te voy a enseñar algunas imágenes anatómicas, ¿ok? Déjenme, voy a hacer más chiquita esta imagen para ver sobre el plegamiento del corazón. Entonces, ok, cada una de estas regiones sí va a formar a distintas cámaras del corazón, ¿verdad? Pero ¿cómo lo va a hacer y cómo va a alcanzar su posición definitiva a partir de esto, de un tubo cardíaco? Bueno, para esto yo te decía que el tubo cardíaco se debe de plegar. Fíjate los colores que tienen. Mira, la aurícula está en morado, el ventrículo está en verde oscuro y el bulbus cordis está en verde clarito, ¿ok? Entonces, fíjate lo que va a pasar. Primero, se debe de formar el llamado asa cardíaca, ¿ok? Entonces, entre las distintas dilataciones que tiene el tubo cardíaco, encontramos surcos que dividen a esas dilataciones. Es decir, si aquí tenemos un surco entre el bulbus cordis y el ventrículo, este surco se va a llamar bulbo ventricular. Si aquí tenemos un surco entre el ventrículo y la aurícula, pues se va a llamar surco aurículo ventricular, ¿ok? Entonces tenemos surcos entre ventrículos y aurículas, surco AB o aurículo ventricular, y tenemos un surco entre el bulbus cordis y el ventrículo llamado surco bulboventricular. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que el surco bulboventricular del lado derecho desaparezca. ¿Por qué? Algo muy general que no te dije sobre el corazón, ¿verdad? Se me pasó decírtelo, a lo mejor lo vi muy obvio, es que el corazón está
orientado hacia el lado izquierdo, ¿ok? Entonces, si tú te acomodas y te pones así del lado de la pantalla, el corazón está hacia el lado izquierdo, es decir, hacia acá. Es que yo soy zurdo, ¿ok? Entonces, tenemos el corazón hacia el lado izquierdo, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdate que todo, yo te decía cuando vimos gastrulación, que todo el cuerpo es asimétrico, ¿ok? En todo, en todas las regiones corporales encontramos asimetría y en el corazón también. Entonces el corazón se encuentra orientado hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que debe de pasar para que el corazón se oriente hacia el lado izquierdo? Debe de desaparecer el surco bulbo ventricular, pero el del lado derecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo quito este que estaba acá del lado derecho, entonces todo el corazón se empieza a recargar y lo que pasa es que el ventrículo que está aquí termina apuntando hacia el lado izquierdo, que es como puedes verlo aquí. Mira, ve, el ventrículo estaba en esta zona, ahora el ventrículo está acá, del lado izquierdo, ¿ok? Como está acomodado en un corazón normal, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo hago que el surco ventricular izquierdo desaparezca? Es decir, que el corazón se oriente hacia la izquierda, pero ahora apunte hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a ocasionar una anomalía conocida como dextrocardia, ¿ok? ¿Qué es la dextrocardia? Es una anomalía donde el corazón se orienta hacia el lado contrario del cuerpo, es decir, hacia el lado derecho, ¿ok? Esta anomalía puede ocurrir aislada, como una dextrocardia, también puede ocurrir generalizada con todos los demás órganos, que es lo que se conoce como situs inversus, ¿ok? Entonces, nos quedamos en la formación del asa cardíaca, ¿verdad? Como les digo, desaparece el surco que estaba entre el bulbo y el ventrículo, o sea, el surco bulbo ventricular del lado derecho, ¿ok? Y se queda solamente el surco bulbo ventricular del lado izquierdo, ¿ok? Esto es importante para la formación del asa cardíaca. Mientras tanto, ¿ok? La aurícula también está cambiando de lugar. Entonces, acuérdense qué dirección o qué posición les dije que tenían las aurículas respecto a los ventrículos. Les dije que las aurículas eran dorsales y craneales a los ventrículos. Entonces, ¿cuál creen que sea la dirección que tenga que tomar esta aurícula primitiva en su migración para llegar a su lugar final? Pues tiene que llegar a una migración dorsal, como lo estamos viendo aquí, y craneal, como de hecho ya se empieza a ver. ¿Qué debe de ocurrir para que la aurícula se pueda plegar? Bueno, así como aquí tenía que desaparecer el surco bulboventricular, resulta que el corazón está siendo sostenido, ¿ok? Sostenido en la cavidad pericárdica por un tejido que lo sostiene así por toda su región dorsal y todo este tejido que lo sostiene así de la espalda, como si tuviera aquí un gancho en la lonja de la espalda y me estuvieran agarrando así. Bueno, eso es lo que hace este tejido y se llama mesocardio dorsal, ¿ok? Y el mesocardio dorsal debe de sufrir apoptosis, tiene que literal como que agujerarse aquí en el centro, ¿ok? Y al momento de que tú quitas mediante apoptosis todo este mesocardio dorsal, le permites a lo que es el tubo cardíaco plegarse, ¿ok? Plegarse ahora sí que en dos planos, es decir, en el plano frontal vamos a ver cómo se pliega hacia los lados formando el asa cardíaca y en el plano sagital vamos a estar viendo cómo se pliegan las aurículas en dirección dorso craneal, ¿ok? Dorsal y craneal. Y estas sí son preguntitas de examen de cardio bien fácil. ¿Qué pasa si yo hago que el asa cardíaca se forme hacia el lado opuesto? Se provoca la anomalía llamada dextrocardia. Grábatelo, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hago que desaparezca el mesocardio dorsal? Permito que la aurícula se pliegue. ¿En qué dirección? Dorsal y craneal. ¿Qué plano me sirve para estudiar la migración de la aurícula? ¿Cuál es el plano que me sirve? El sagital, ¿ok? Porque lo tengo que ver de lado, ¿ok? No puedo ver si se está moviendo para atrás o para adelante porque yo lo estoy viendo así de frente nomás, ¿ok? Yo nomás veo esto así. ¿Qué pasa si yo lo veo de lado? Pues ya veo esto, ¿ok?
Entonces, si yo lo veo en plano sagital, yo puedo ver la migración de las aurículas. Si yo quisiera ver el asa cardíaca, la puedo ver aquí, mira, velo, ¿puedo ver el asa cardíaca? No, no puedo verlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el plano en el que voy a ver al corazón, agarrar el plano frontal y ahora sí ver cómo se está formando el asa cardíaca, que es esta estructura en forma de C, ¿ok? ¿Qué debió de pasar para que se formara el asa cardíaca? Debió de desaparecer el surco bulboventricular. Oye, ¿y qué es lo que pasa en el mesocardio? ¿Se muere? No, acuérdate, ocurre apoptosis, es muerte celular programada, ¿ok? No es dañina, es fisiológica, ¿ok? Hasta aquí, ¿todo bien con el plegamiento cardíaco? Sí vamos a alcanzar a ver la tabicación, ¿ok? ¿Tienen dudas del plegamiento? Van poniendo atención porque voy a subir preguntas al grupo, para ver qué onda, a ver si es cierto. ¿Todo bien? Roberto, Bárbara, Carlos, ¿sí están entendiendo la clase? Pero vuelvo a repetir ahorita algo que dijo de... Bueno, lo último que dijo, lo del cuadrito que estaba explicando. Pero, ¿qué parte? ¿La de el plegamiento o cuál, Roberto? Lo de qué pasaba si no se dirigía a su lugar. Bueno, eso sí sé, pero había otra cosa que dijo después. Ah, ok. No, pues nomás te digo, son como que preguntitas muy puntuales de examen. ¿Qué es lo que, más que nada, no sé si ya se dieron cuenta, pero pues en los exámenes les gusta mucho preguntar qué pasa si no haces esto o qué pasa si lo interrumpes, ¿verdad? Entonces, acuérdense muy bien de esto que les decía, del mesocardio dorsal, debe de ocurrir apoptosis en él, no necrosis, no otra cosa, debe de ser apoptosis dentro del mesocardio dorsal para que se pueda plegar la aurícula. Y también les gusta mucho preguntar para ver si ustedes están entendiendo lo que son los esquemas como tal, entender lo que está pasando, qué planos debes utilizar para ver los distintos plegamientos del corazón. Entonces, si tú quisieras ver el plegamiento de las aurículas, cómo acaban en su posición final, tú tendrías que usar el plano sagital. Y si tú quisieras ver la formación de la asa cardíaca, ¿qué plano tendrías que ver? Pues el plano frontal, ¿ok? Mira, nomás por mera lógica, si tú estás aquí en este plano, no puedes ver qué es lo que está pasando hacia los lados, solo hacia adelante o hacia atrás. Y lo mismo aquí, no puedes ver qué está pasando hacia adelante o hacia atrás, solo arriba, abajo y a los lados, ¿ok? ¿Todo claro? Ya, ya, ya. Ok, muy bien. Ya por último, ya nomás ya para acabar, vamos a ver la tabicación, ¿ok? Si acaso vamos a ver nomás la tabicación de las aurículas, ¿ok? Ya para que no dure mucho la clase, ¿ok? Que al cabo, o bueno, sí, sí, sí nos lo fletamos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren 10 minutitos de descanso? Y ya ¿Estaría nos, bien? sí, 10 minutitos y ya seguimos ahorita con la media hora que falta, terminamos de ver la tabicación del corazón, ¿está bien? Sí, no sé los demás. Ok, muy bien, ya estamos, pues 10 minutitos. Si tienen dudas o algo, escríbanlas aquí en el chat. Yo voy a estar tomando agua, pero igual ahí me pueden poner.
Muy bien, vamos a seguirle. Ya para acabar. Cardio. Bueno, la parte uno. ¿Ya están aquí? ¿Sí se escucha? Muy, Ya, ya, muy bien, qué bueno. Ya me ardía bien fue la garganta, por eso ya quería hacer el break. Bueno, vamos a ver tabicación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Una vez que, bueno, obviamente esto ya no es cómo acaba, ¿no? Su forma final. Déjenme, aquí tengo más imágenes. Este libro está muy bueno, está muy chido. Y aquí se puede ver ya la formación final del corazón. Déjenmelo, lo pongo acá. Cardio. Es que creo que aquí viene ya más al final. Aquí está. Entonces, fíjense, eso es lo que le fue pasando al corazón, ¿no? Se formó la asa cardíaca, además la aurícula, que es esta de aquí, está migrando, ¿ok? Está migrando hasta que el corazón adopta esta forma de aquí. Esta es la forma final, ¿ok? Con las aurículas, mira, aurícula primitiva, aquí dice en inglés. ¿En qué posición está? Craneal y dorsal. El ventrículo, fíjate dónde quedó. Posición ventral y caudal. ¿Y dónde quedó lo que son el tronco arterioso? Mira, aquí está el tronco arterioso, el saco aórtico y aquí abajito estaría lo que es el bulbus cordis, ¿ok? Fíjate la relación que guardan cuando ya los vemos en una microscopía electrónica de barrido. Mira, fíjate cómo las aurículas lo que van a hacer como tal es como si llegaran por atrás y abrazaran al corazón, así a lo que son los ventrículos y el bulbus. Mira, este de acá es el ventrículo primitivo. Aquí estaría, mira, este es el ventrículo derecho primitivo. ¿A qué se referirá? Al bulbus cordis. Mira, aquí está el bulbus cordis. Tractos de salida. ¿A qué se referirá tractos de salida? Pues a esos segmentos de las grandes vasos que dijimos que eran los troncos. Todo lo que es el tronco arterioso. Y aquí estaría el saco aórtico, nomás que ahí, cuando hicieron el corte, pues lo rebanaron, ¿verdad? Pero aquí estaría el saco aórtico, tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo y las aurículas, que como te digo, lo que hacen es como que abrazan al corazón. Todavía entre lo que son las aurículas que están aquí atrás, estas de aquí, y el ventrículo, hay una conexión, ¿ok? Que es esta conexión de aquí. Esta conexión se llama canal aurículo ventricular, ¿ok? Guárdate eso porque vamos a empezar a ver la tabicación. Ahora sí, si te fijas entre las cámaras del corazón, déjame mejor pongo, no sé qué le hice aquí, déjame pongo mejor esta imagen de acá y aquí. Mira, algo que tienen de especial las cavidades del corazón es que están divididas, ¿verdad? Dijimos que estaban divididas en un lado derecho y en un lado izquierdo, ¿ok? ¿Quién es el que los divide? Tabiques. Tabiques, en latín tabique se dice septum, así como ¿cómo se llama el piercing que se ponen aquí en la nariz? ¿Cómo se llama esta parte donde se clavan el arete? Es el piercing. Pues se llama tabique nasal, ¿verdad? O septum nasal. Bueno, septum quiere decir tabique, por eso también se llama así, que luego dicen, no, que me voy a hacer el septum. Ah, bueno, eso de ponerse el anillito aquí en el tabique nasal, por eso se llama así, porque tabique en latín se dice septum, ¿ok? Entonces el corazón tiene un septum o tabique interauricular que está entre las aurículas y también tiene un tabique o septum interventricular, ¿ok? Esos tabiques se tienen que formar y este es el proceso llamado tabicación cardíaca. ¿Qué es lo que ocurre en la tabicación? Mira, vamos a ver esta línea del tiempo que te puse aquí. Vamos a empezar con la tabicación de las aurículas. En un inicio se forman unos abultamientos en el corazón llamados cojines endocárdicos, ¿ok? Cojines o cojinetes endocárdicos. Estos cojinetes se forman justo en el medio de lo que era el canal auriculoventricular, ¿ok? Entonces, justo aquí en el medio se va a formar un cojín endocárdico ventral,
que va a estar así, ¿ok? Va a ser todo esto, y un cojín endocárdico dorsal que va a salir de acá, ¿ok? Al momento de que estos tabiques crecen en la línea media, justo en el medio, y se fusionan, van a terminar dividiendo a ese canal aurículo ventricular en dos. Un canal aurículo ventral derecho, que es este de acá, y un canal aurículo ventricular izquierdo, ¿ok? Entonces, eso es el inicio de la tabicación. ¿Por qué? Porque ahora que ya tenemos dos canales, entonces ya tenemos una aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿verdad? Nos hace falta separarlos. Ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, estos cojinetes endocárdicos que vienen, son abultamientos de gelatina cardíaca. Hazte cuenta que la gelatina cardíaca se empieza a acumular ahí, empieza a empujar a lo que era el endocardio y forma estos llamados cojinetes endocárdicos. ¿Por qué se llaman así? Literal, son como almohadillas, ¿ok? Literal son eso, almohadillas. Se me hace que aquí viene un corte de los cojinetes endocárdicos. Aquí viene, mira, este es igual, microscopía electrónica de barrido, velo, velo, fíjate, ve cómo se ven. Literal, son como unas almohadas. Estos de aquí son cojines endocárdicos. Mira este de acá. Velo de aquí, ¿ya lo viste? Literal, es como un abultamiento, pero está bien, bien formadito, bien delimitado, ¿ok? Y son estos que te está poniendo aquí la imagen. Entonces te digo, dividen al corazón en un canal aurículo ventricular derecho y un aurículo ventricular izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar desde el techo de la aurícula? Como lo puedes ver aquí, desde su techo está creciendo un primer tabique o primer septo, ¿ok? Este tabique, su nombre va a ser septum primum, ¿ok? ¿Por qué septum primum? Porque es el primer tabique en crecer. Este septum primum va a empezar a crecer desde el techo de la aurícula en dirección caudal. ¿En dirección de qué? De los cojines endocárdicos. Mientras este tabique va creciendo, o sea, mientras el tabique sigue y sigue acercándose al cojinete, aquí hay un pequeño espacio que se forma como si fuera un agujero. Este espacio, que es un agujero, como es el primer agujero, ¿cómo le vamos a poner? Pues en latín, agujero se dice foramen o también ostium. Ostium. Entonces, el agujero se va a llamar ostium primum, ¿ok? Y este ostium primum, ¿qué características tiene? Mira, fíjate que es un agujero que se está formando de mera forma pasiva, es decir, no está haciendo nada, no está ocurriendo nada para que se forme ese agujero, simplemente es transitorio en lo que ¿qué? En lo que crece este tabique, ¿verdad? Que era el septum primum. Entonces, mientras va creciendo el septum primum, aparece el foramen o ostium primum, y este es un agujero transitorio que solamente aparece durante el crecimiento del septum primum. ¿Qué pasa? Llega el septum primum, alcanza los cojines endocárdicos, y para cuando pasa esto, en lo que es la región craneal del septum primum, ojo con eso, en su región craneal, digamos que de aquí para abajo es caudal, de aquí para arriba es craneal, bueno, en su región craneal, como lo puedes ver aquí, se empieza a formar un segundo agujerito, ¿ok? Si es un segundo agujero, entonces se va a llamar ostium o foramen secundum, ¿ok? Por eso aquí dice OS, ostium secundum. Por eso este agujero se llama así, y la característica importante que tiene es que, a diferencia del ostium primum, que dijimos que era un agujero transitorio, este ostium secundum se forma mediante apoptosis, es decir, ya estaba formado bien el septum primum y en su región craneal empieza a ocurrir apoptosis hasta que se forma este agujerito que es el ostium primum. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Porque durante la circulación embrionaria y fetal, acuérdate que los pulmones están en desarrollo, ¿ok? Y además que estás viviendo dentro del útero flotando el líquido amniótico. Entonces, en ningún momento tus pulmones van a estar oxigenando la sangre, ¿ok? Acuérdate que esa sangre se está oxigenando en la placenta. Entonces, toda la sangre que llega a las aurículas, en este caso a la aurícula derecha, va a estar pasando en su mayoría, ok, no totalmente,
pero en su mayoría la sangre va a estar pasando de aurícula derecha a aurícula izquierda, ¿ok? Se va a estar brincando de lo que es el ventrículo izquierdo e irse hacia la circulación pulmonar, ¿ok? En este caso, en la circulación fetal, la sangre va a pasar de cavidad derecha, que es la aurícula derecha, directamente hacia la aurícula izquierda. Es por esto que cuando se cierra el ostium primum, de volada se vuelve a abrir otro agujero que es el ostium secundum para poder seguir permitiendo el paso de la sangre desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Además, a la derecha, ¿ok? O sea, hacia este lado, a la derecha del septum primum va a crecer un segundo septo, un segundo tabique. Entonces, si es un segundo tabique, ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar septum secundum, ¿ok? Y crece a los lados de lo que es el septum primum. Igual, el septum secundum empieza a crecer en dirección de los cojines endocárdicos, pero de igual manera deja un agujero, ¿ok? Que se forma solamente porque no creció en esa parte, no quiere decir que hubo apoptosis, simplemente creció de forma incompleta, dejando un agujero. Este agujero que está aquí se llama agujero o foramen oval, porque tiene forma de óvalo, ¿ok? Entonces se llama agujero oval o foramen oval. Ese se encuentra en el septum secundum, ¿ok? Entonces, vamos a pausarle tantito, que vamos a repasar, vamos a ordenar toda la información en nuestras cabezas. A ver, septum primum, ¿qué agujeros tiene? El ostium primum y el ostium secundum. El ostium primum es transitorio y el ostium secundum sí se queda ahí y se forma por apoptosis, ¿ok? El septum secundum, ¿qué agujeros tiene? Tiene solamente el agujero oval, ¿ok? Mucho ojo con eso. ¿Qué otras características tienen estos tabiques? El septum primum, que es este de aquí en rojo, tiene la característica de que es más delgado. Prácticamente es como si fuera una membranita, ¿ok? A diferencia de lo que es el septum secundum, el cual es más rígido y más grueso, ¿ok? Todo esto tiene una función fisiológica durante la circulación fetal, ya que el ostium primum, perdón, el septum primum, al ser un tabique más delgado y más flexible, va a tener una función como si fuera una válvula unidireccional para que la sangre, cuando el corazón lata, pase del lado derecho al izquierdo, pero ya no se regrese del lado izquierdo al lado derecho, ¿ok? Esa es la función que va a tener el septum primum, la función de válvula unidireccional durante la circulación fetal, ¿ok? Todo esto de aquí así se va a quedar, ¿ok? Así se va a quedar los 9 meses de vida, ¿ok? Así es como termina de formarse el tabique interauricular. ¿Por qué? Porque los cambios que siguen son cambios que ocurren al nacimiento. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, todo el resto de la vida fetal, así va a estar configurado el tabique interauricular. Sí, ya va a estar formado, pero va a tener estos dos agujeros, ¿verdad? El agujero oval y el ostium secundum, por donde va a pasar la sangre de derecha a izquierda, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con las aurículas? Entonces, perdón, con los ventrículos, ¿ok? El tabique interventricular es un tabique muy diferente a lo que es el interauricular. El tabique interventricular es mucho más grueso debido a que los ventrículos soportan mucha más presión, ¿ok? Entonces tienen que tener un tabique mucho más grueso y además este tabique tiene dos porciones. Tiene una porción caudal que podríamos decir que es todo esto de aquí, que es una porción formada por músculo cardíaco, ¿ok? Por lo tanto es su porción muscular y tiene una porción cefálica, la que está aquí pegada con los cojines endocárdicos. Esta porción cefálica se le llama porción membranosa del tabique interventricular, ¿ok? ¿Qué es lo relevante de aquí? Que la porción membranosa de este tabique interventricular tiene doble origen embrionario, ¿ok? Y esto es muy importante porque la hace muy susceptible a fallos, es decir, a comunicaciones entre los dos ventrículos, cosa que no debe de ocurrir en la etapa postnatal. ¿De qué va a estar formada esta porción membranosa del tabique interventricular?
tiene 3 tercios, ¿ok? Y los vamos a dividir en ventrales y dorsales. Es decir, si viéramos esta imagen que veíamos, eh, mm, la imagen que veíamos aquí arriba, aquí está, esta de acá, si tenemos aquí al tabique interventricular, ¿ok? Y toda esta su porción muscular, la caudal, ¿verdad? Y su porción cefálica es esta, va a tener 1, 2 y 3 tercios, de los cuales dos son dorsales y uno es ventral. ¿Por qué te digo esto? Porque los 2 tercios dorsales van a estar siendo formados por parte de los cojines endocárdicos, ¿ok? Son los que le van a dar el tejido para que se formen los 2 tercios dorsales. Y el tercio ventral va a ser formado por las llamadas crestas vulvares. Ahorita vamos a hablar de ellas, ¿ok? Y su porción muscular, pues como te digo, si es muscular, pues es originada por el mismo miocardio del corazón. Está el tabique interventricular, es el más sencillo, pero es el que más presenta fallos por este pequeño detallito, porque tiene una porción membranosa. O sea, si ya no fuera suficiente que tuviera dos porciones, una membranosa y una muscular con distinto origen embrionario, la membranosa dentro de ella tiene también distinto origen embrionario, ¿ok? Entonces, tienen que unirse los 2 tercios dorsales, que son parte de los cojines endocárdicos, con el tercio ventral, que es parte de las crestas vulvares, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Vamos a pasar a lo que es la tabicación del tronco cono. Entonces, mira, ya tabicamos lo que son las aurículas, ¿no? Ya están derecha, izquierda. Ya tabicamos los ventrículos, es decir, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ya nomás nos queda tabicar lo que es esto de acá, que es el tronco cono, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de él. Acuérdate que al bulbus cordis también se le llamaba cono arterioso, ¿verdad? Al bulbus cordis, cono arterioso. Y al tronco arterioso, pues así se le llama, ¿no? Tronco arterioso. ¿Por qué? Porque cuando forman a lo que son los grandes vasos, es decir, el cono arterioso, los tractos de salida, y el tronco arterioso, los troncos o porciones iniciales de esos grandes vasos, pues este también debe de tabicarse. ¿Para qué? Para terminar formando a lo que es la aorta y a lo que es el tronco de la pulmonar. Entonces, al momento de que tabicamos esto, ¿cómo vamos a lograrlo? Bueno, a lo largo de todo ese tubo que estamos viendo, que es un tubo hueco, se van a formar crestas y va a ser a lo largo del tronco arterioso y del cono arterioso. Es por eso que a veces los tomamos como si fuera uno solo. Entonces, cuando yo quiero hablar del tronco arterioso y del cono arterioso como si fuera uno solo, ¿cómo le voy a decir? Tronco cono, eso es lo que vas a escuchar tú en la facultad. Tabicación del tronco cono. ¿Qué es el tronco cono? Pues es esa unión entre tronco arterioso y bulbus cordis, o también llamado cono arterioso, ¿ok? Entonces, empiezan a crecer pequeños abultamientos o crestas a lo largo de todo el tronco arterioso, a las cuales les llamamos crestas troncales, y empiezan a crecer crestas a lo largo del bulbo arterioso, a las cuales les llamamos crestas vulvares, ¿ok? Entonces, las crestas vulvares son las que están en su porción más caudal. Esas crestas vulvares dijimos que van a contribuir al tabique interventricular, pero también se van a empezar a fusionar. Se van a empezar a fusionar las crestas de una pared con la cresta de la otra pared, es decir, crecen unas crestas aquí, crecen otras crestas acá, se terminan fusionando, ¿ok? Y van a empezar a formar toda esta pared que va a ser el tabique tronco conal, ¿ok? El futuro tabique aorto pulmonar. ¿Por qué se va a llamar tabique aorto pulmonar? Porque está dividiendo a la futura aorta de la futura arteria pulmonar, ¿ok? Por eso se llama tabique también aorto pulmonar o tabique troncoconal. ¿Qué características tiene? Que bueno, se va a formar a partir de la unión de crestas troncales y crestas vulvares, y además el tejido que forma estas crestas es tejido que viene ¿de dónde? Aquí viene, mira, de cresta neural. Mucho ojo porque ya empezamos también con estos temas, ya empezamos a hablar de los derivados de las capas, ya tienes que irte aprendiendo de qué capa
viene cada cosa, ¿ok? O cada tejido. En el caso de las crestas troncoconales, ya sean troncales o vulvares, vienen todas de cresta neural, ¿ok? Grábese mucho eso. ¿Por qué? Porque si yo le quito la capacidad de migrar a las células de la cresta neural, pues entonces es muy probable, súper probable, 99.9% de probabilidades que el paciente vaya a presentar una cardiopatía congénita. ¿Por qué? Porque estas crestas ya tienen cosas que ver aquí, tanto en el tabique troncoconal como por ejemplo también en la formación de la gelatina cardíaca, ¿ok? Mucho ojo con eso, chicos. Entonces, ¿qué otra característica tiene el tabique? Se forma de la unión de crestas, ¿verdad? Crestas troncoconales. Las crestas vienen de cresta neural, válgame la redundancia, ¿ok? Y además, este tabique no es completamente recto, ¿ok? No es así como veíamos el tabique interventricular, ¿verdad? Que es así recto. No es como el tabique interauricular, ¿verdad? Que es así recto, simétrico, sino que este tabique va a tener un giro en espiral, como tú lo puedes ver aquí. Mira, está literalmente el tabique. Lo voy a hacer aquí con esta solicitud de estudio de imagen. Mira, el tabique lo que hace es esto, ¿ok? Hace esto así, se tuerce en espiral. Eso es muy importante. ¿Por qué? Mira, quiero que veas la relación que guardan. Mejor vamos a verlo en esta imagen. Está más sencillo y más visual. Quiero que veas la relación que guardan las grandes arterias, ¿ok? Entonces, aquí le hicimos un corte coronal, ¿verdad? Al corazón. Fíjate, la aorta, ¿de qué lado está? Mira, está del lado derecho, ¿verdad? Porque esta es la pulmonar. Este es el lado derecho, aquí está derecha, aquí está la izquierda. Entonces, la aorta está del lado derecho. Pero ¿de qué ventrículo sale la aorta? Del ventrículo izquierdo. ¿Y la pulmonar, de qué lado está? Del lado izquierdo. ¿Pero de qué ventrículo sale? Del ventrículo derecho. Entonces, si te fijas, sus trayectos van cambiando conforme van ascendiendo y saliendo del corazón. Esto es debido al giro en espiral de quién? Del tabique tronco conal. Este giro en espiral va a permitir que se alineen lo que son los troncos de las grandes arterias, es decir, que se alinee este tronquito que veíamos. Ay, no, hombre, me caga que ahí está ya. Me caga que no avance, me desespera mucho. Miren, es lo que va a permitir el plegamiento del tabique, que se alinee lo que es este tracto de salida, este tronco, con las cámaras de salida que están aquí. Acuérdate que la cámara de salida es todo lo que está aquí debajo de la válvula. Esta es la válvula. Entonces, lo que está aquí debajo de la válvula es la cámara de salida, o sea, el infundíbulo, y esto es el tronco. Lo que permite el plegamiento es que se alineen estos dos, los troncos con las cámaras de salida, ¿ok? Grábate eso, eso es lo que permite, esa es la razón embriológica de que pase eso. ¿Qué va a pasar si no se alinean las cámaras de salida? Va a ocurrir una anomalía llamada transposición de los grandes vasos, donde están invertidos. La aorta va a salir del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. ¿Qué crees que va a pasar si yo estoy bombeando sangre del ventrículo derecho al resto del cuerpo? Te pregunto. ¿Crees que vaya a ser bueno si esa es sangre venosa, pobre en oxígeno, y la estoy regresando al resto del cuerpo a que se desoxigene más? Pues no, ¿verdad? Eso se conoce como una cardiopatía cianótica, es decir, que va a haber una menor concentración de oxígeno en la sangre y el paciente se va a poner morado, ¿ok? Eso es que se ponga cianótico, ¿ok? Entonces, esa es la razón de la tabicación del tronco cono, ¿ok? Por eso se necesita tabicar, por eso necesita girar en espiral el tabique, ¿ok? ¿Para qué? Para alinear los troncos con los tractos de salida, ¿ok? Acuérdate, crestas en el tronco cono, crestas troncoconales, crestas nomás en el bulbus cordis, se llaman crestas vulvares y crestas nomás en el tronco arterioso, se llaman como crestas troncales, ¿ok? Hasta aquí, ¿todo bien? Ya nomás vamos a ver estos tres derivados y ya. ¿Todo bien hasta aquí?
Roberto, Bárbara, Carlos, ¿están allí? ¿Están presentes? ¿Siguen Todo vivos? bien. Sí, ahí siguen. Todo bien, entonces. Dice Roberto, ahí va. Pues ni que fuera la carnita asada. Pero bueno. Ahí después, cualquier duda ya saben que me la mandan por privado. Bueno, ya por último, vamos a ver qué otros derivados hay en un corazón adulto, ¿verdad? Que no estábamos viendo aquí. Por ejemplo, lo que es el seno coronario. Les decía ahorita, de parte del seno venoso izquierdo se va a formar el seno coronario y de parte del seno venoso derecho se va a incorporar a la aurícula derecha y va a formar su porción lisa. ¿Qué es el seno coronario? Te vas a preguntar. Bueno, el corazón tiene su propio sistema de riego sanguíneo, ¿ok? O sea, bueno, el corazón lleva sangre a todo el cuerpo, pero ¿quién le lleva sangre al corazón? ¿Quién irriga sus tejidos? Bueno, el corazón tiene su propio sistema de irrigación que se llama sistema coronario, ¿ok? Tiene arterias coronarias y tiene venas coronarias. Cuando se te tapa una arteria coronaria, ¿qué es lo que pasa? Te da un infarto, ¿ok? No le llega sangre al músculo cardíaco, que es todo esto que se ve así como en tejido, como en tiritas, todo eso es músculo cardíaco. Y todos estos vasitos que se ven aquí, rojitos arterias y azules venas, son todo el sistema coronario, ¿ok? Todo ese sistema de venas coronarias, al momento de que drenan la sangre de la pared del corazón, la sangre que se llevó, llegan y confluyen formando una vena grandota, así bien dilatada en la parte de abajo y de atrás del corazón, que se llama seno coronario. Acuérdate que un seno es como una dilatación, como una cavidad, una dilatación. Todo esto que tú ves en color verde es lo que se llama seno coronario. Es hacia donde llegan todas las venas del corazón, las venas coronarias, ¿ok? Corresponde parte del sistema coronario. También tenemos a lo que es el pericardio, en este caso el pericardio visceral. Es derivado de algo llamado órgano proepicárdico. Yo sé que tú lo vas a escuchar o lo vas a leer, pero ¿qué es el órgano proepicárdico? Como tal, el órgano proepicárdico es una acumulación de células que se quedan aquí, mira, cerca de lo que es el seno venoso. Entonces, cerca de aquí del seno venoso derecho aparece una acumulación de células que van a formar al pericardio, ¿ok? El pericardio específicamente tiene capas, déjame ver si las podemos ver por aquí. Miren, todo esto que nosotros vemos aquí, todo este tejido que envuelve al corazón, es tejido que se llama pericardio. Y el pericardio tiene capas. O sea, si no fuera ya suficientemente complicado cardio, el pericardio también tiene capas, ¿ok? Y estas capas es una capa serosa y una capa fibrosa, ¿ok? Por parte de lo que es la capa serosa de ese pericardio, el pericardio visceral, que en realidad la capa serosa del pericardio, más que ser como una membrana, es como si fuera un liquidito que está ahí envolviendo al corazón y ayuda a que se lubrique para que cuando esté rozando con el pericardio no se dañe al momento de latir, de estar bombeando, ayuda a que se lubrique ese pericardio seroso. Y ese pericardio seroso, que es como un liquidito, te digo, viene del órgano proepicárdico, es formado por las células del órgano proepicárdico. Y lo otro, las válvulas del corazón, mira, si yo le hago un corte transversal al corazón, es decir, que yo agarre alguno de estos corazones que estábamos viendo, por ejemplo aquí, y yo le hago un corte así, transversal, ¿qué es lo que voy a estar observando? Algo como esto, donde voy a ver las válvulas aurículo-ventriculares, del lado derecho la tricúspide, del lado izquierdo la mitral, y también voy a ver las válvulas semilunares. Miren, esto es lo que les digo, son como una semiluna, estas valvulitas. Por eso se llaman válvulas semilunares. Las válvulas semilunares tienen algo muy característico y es que son formadas por células de la cresta neural. ¿Ok? Y ya con esto terminamos con ver la formación y la tabicación del corazón. Ya terminamos la clase de hoy. Todavía falta todo lo que es la circulación embrionaria, la circulación fetal
y las cardiopatías congénitas, ¿ok? Entonces yo les había advertido que cardio es un tema largo para que luego no me vayan a decir que no les dije, pero bueno, ya con eso terminamos la clase de hoy. ¿Tienen dudas? Voy a dejar de compartir pantalla, voy a acabar la grabación. ¿Tienen dudas de la clase?